Vamos a hablar de síntomas de pies, sobre todo plantares. Vamos a hablar de síntomas de cabeza, pero de cuero cabelludo. En principio, síntomas de contacto. Para entender estos síntomas, primero que nada tenemos que saber con qué estamos en contacto, ¿no? Me acuerdo de un síntoma de una paciente mía, que también es consultora, pero yo no entendía por qué, Y es, no me acuerdo el nombre del síntoma, pero era básicamente como que se le hacían ampollitas en las plantas de los pies y se le reventaban. Ese es uno que vamos a hablar. Otro que vamos a hablar es la alopecia, la caída de cabello. Otro que vamos a hablar es un paciente mío que tenía psoriasis en la cabeza y terminó teniendo la misma lógica que la de las ampollitas en los pies. Y que también es un consultor. Y después vamos a hablar de pie plano y pie cabo. Todos estos síntomas tienen que ver con dos grandes conceptos, que son la madre tierra y el padre sol. Y esto tiene que ver con cosas que han quedado ancladas en el inconsciente colectivo. Y para eso es importante que sepamos que lo siguiente: cuando grandes grupos de personas sostienen una creencia durante mucho tiempo, esa creencia en el inconsciente colectivo se vuelve verdad. Es decir, por darte un ejemplo, no importa si Jesús convirtió o no convirtió el agua en vino. Como grandes grupos de personas creyeron durante milenios que Jesús convirtió el agua en vino, entonces para el inconsciente colectivo Jesús convirtió el agua en vino. Punto. Y eso se podría aplicar a otras creencias de otras religiones o de lo que sea, lo que no sea religiones, ¿no? Y entonces a esto vamos con la madre tierra y el padre sol. Grandes grupos de personas, cantidad de civilizaciones, sobre todo en América del Sur, me viene más Perú, esos países, pero en otros lugares también, llamaron a la tierra la madre. En el inconsciente colectivo, tierra y madre son el mismo concepto. Como enormes grupos de personas, y piensen en esto sobre todo en las religiones antiguas, las religiones de la antigua Mesopotamia, los asirios, los caldeos, entre otras, vincularon de alguna manera a Dios con el sol. Y después vino el cristianismo y vinculó a Dios con el Padre. Fíjense que en los evangelios Jesús se refiere a mi Padre que está en el cielo. Por estas cuestiones, Dios, Sol y Padre en el inconsciente colectivo son todo un mismo concepto. De la misma manera que tierra y madre son un mismo concepto. Entonces, cuando yo tengo los pies apoyados sobre la tierra, es lo mismo que yo esté en contacto con la madre. Cuando yo estoy al sol, es lo mismo que yo esté en contacto con el padre. Para el inconsciente colectivo, que es a su vez el que gobierna el inconsciente familiar, que es a su vez el que gobierna el inconsciente individual, que es el menos poderoso de los inconscientes, pero aún así es infinitamente más poderoso que tu mente, que nada decide y que lo único que hace es administrar tus sentidos, informar al inconsciente y ver, escuchar, a ver cuál es la próxima orden que le da el inconsciente. Es decir, tu mente ve una escena, informa al inconsciente: che, mira, está esta escena. Entonces sube la información al inconsciente. El inconsciente dice: a ver en los archivos qué escena parecida a esta hubo. Bueno, listo, la próxima escena es esta. Y cuando dice la próxima escena es esta, está diciendo dos cosas. Está diciendo qué vas a hacer
y está diciendo qué va a pasar a tu alrededor. Todo eso está decidiendo el inconsciente. Los tres inconscientes, juntos. Pero bueno, no nos desviemos, ¿no? A ver, vamos a empezar con la madre tierra, que es lo más fácil. Todos los temas que están relacionados con la planta de los pies están relacionados con la madre tierra. Tenés que ver ahí que algunos síntomas. No sé. Voy a tomar dos que son bastante sencillos. El pie plano y el pie cabo. ¿Cuál es el resentir? Fíjate que en el pie plano, digamos que esto es el pie normal, ¿no? Y esto es el pie cabo. Y esto es el pie plano, ¿no? Ponele que ahí está normal, ¿no? Es un pie estándar. El pie plano, en el pie plano, el resentir es necesito estar más en contacto con la madre. Estábamos con el pie plano y el pie cabo. Pie plano, necesito estar más en contacto con la madre. Pie normal. Pie cabo, necesito despegarme de la madre. Necesito despegarme de la madre. Y les voy a dar algunos ejemplos. Yo una vez tuve un paciente que cuando era preadolescente quiso ser violado por su mamá. Entonces este paciente tenía pie cabo. Necesito despegarme de la madre. ¿Sí? Es un caso bastante extremo, pero bueno, en general, digamos, también esto aplicaría a personas que tienen madres, lo que se suele llamar madre judía. Madre pesada, la madre que está encima, la madre que rompe, la madre que no la quiero sacar de encima, como sea, y no puedo. Bueno, la solución biológica para eso es pie cabo. El otro extremo es pie plano, es el tipo que se siente separado de la madre. ¿Y por qué se siente separado de la madre? Puede ser porque se murió, puede ser porque se separó del clan, puede ser porque la veo poco, puede ser porque tuvo un segundo matrimonio posterior al que tuvo con mi padre y no me da mucha bola. Entonces, en el pie plano es necesito estar más en contacto con la madre, extraño a mamá. Pie plano. En el caso de la chica que le explotaban se le hacían como burbujitas, como ampollas y se le explotaban, lo que pasa ahí es que la piel se está rompiendo, ¿sí? Es decir, sí, está bien, está la tapa de la ampollita, sí, pero la historia termina en que la ampollita, a la corta o a la larga, se explota. Y cuando se explota se rompe la epidermis. Y cuando se rompe la epidermis, el resentir es que, o sea, lo que hay es un conflicto de separación. Entonces la piel se rompe porque yo quiero estar más en contacto con. Ahora bien, en este caso puntual lo que se dio es que esta persona de la consulta me dijo, pero yo ya trabajé un montón con mi mamá, con la mamá de mi mamá, con la mamá de mi mamá de mi mamá. O sea, yo ya trabajé esto con todas las madres del clan. ¿Por qué tengo esto? Y digo, ¿y lo trabajaste con vos? ¿Cómo si lo trabajé conmigo? ¿Perdón, vos no sos madre? Y sí, tengo un hijo de 22 años. ¿Y trabajaste eso? A ver. Fíjate, a ver más o menos a qué edad te aparecieron estas ampollas en las plantas de los pies. Y a tal edad. A ver, contame algo que haya pasado a esa edad relacionada con tu hijo. Y me dice, sí, ¿sabes que sí? Me pasó que mi hijo, por H o por B, cosas de laburo, no sé qué, se fue a vivir a la casa del padre. ¿Y vos cómo lo sentiste eso? Y como que lo entiendo desde lo racional, pero desde lo emocional me afecta. Bueno, ahí tenés, la separación de la madre. No, pero para, ¿y la madre dónde está? No, vos sos la madre. Porque es, yo me siento separada, no solo de mamá, yo me siento separada en mi función materna. En mi función materna. Y por eso la piel se rompe y quiere estar más en contacto con la madre tierra. Es decir, con la función materna. Por eso es más amplio, siempre hay que pensar en amplio. Vamos con la cabeza. Como dije, en la cabeza
No es como vamos a ir con la cabeza, en realidad vamos a ir con el cuero cabelludo más que nada, ¿no? Y lo que está operando es el contacto con el Padre Sol, que ya lo expliqué en el otro video, ¿no? Y bueno, por ejemplo, una alopecia, la piel, el pelo que se cae, ¿a qué estaría remitiendo? ¿Cuál sería el resentir? Bueno, mirá, el pelo es algo que está entre la cabeza y el Padre Sol. O sea, es algo que hace de colchón entre las dos cosas, ¿no? Entonces, que se te caiga el pelo estaría indicando lo que se llama historias de separación del padre. Yo me siento separado de mi papá. Como papá y sol es el mismo concepto. Si yo me siento separado de mi papá, de mi padre, lo lógico es que se me caiga el pelo. ¿Por qué? Porque el pelo es una especie de barrera entre el padre, sol, que está allá arriba, y yo. Entonces, el resentir es quiero estar más en contacto con mi padre. ¿Cómo hago para estar más en contacto con el padre? Bueno, que se me caiga el pelo. Es un intento, acuérdense, el síntoma es un intento de solución biológica para un conflicto que está sucediendo en nuestra vida. Me pasó, por ejemplo, mi abuelo paterno falleció muy joven. Y yo tenía 3 tíos varones. Obviamente la alopecia es más común en los hombres que en las mujeres, ¿no? Pero en total, con mi viejo eran 4 hermanos varones y después 2 hermanas mujeres. Y como mi abuelo muere muy joven, o sea, no sé si muy joven, pero ponerle a los 50 años, para morirse es una edad joven. Sigo con lo de mi abuelo. Mi abuelo muere joven. Mis tíos y mi viejo todos sufrieron de alopecia. Algunos en mayor grado o en menor grado, pero todos sufrieron de alopecia. Y tengo primos que sufrieron de alopecia. Y siempre se da mis primos que sufrieron de alopecia, su padre murió a su vez muy joven, murió a los 36 años. No se olviden, para el inconsciente la separación y la muerte es lo mismo. Entonces mis primos, que su padre murió muy joven, sufrieron de alopecia. Los dos. O sea, pero te estoy hablando tipo temprano, tipo a los 30 y pico de años. No sé si no fue más o menos a la misma edad que murió el padre, cuando ellos cumplieron la edad del padre, que tenía el padre cuando murió. Mis tíos sufren de alopecia. Mi abuelo falleció muy temprano. Bueno, y así varios, ¿no? Y después cualquier síntoma que tenga que ver con el cuero cabelludo, ¿no? Podría indicar un conflicto de separación, en principio, ¿no? Cualquier conflicto en donde la piel se rompe. O cualquier conflicto... O sea, en principio es un conflicto de contacto con el padre. Todo lo que sea piel es contacto. Todo lo que sea... todo aquello donde la piel se rompe, ¿no? Un eczema. En un eczema la piel se rompe. Entonces, si vos tenés eczemas en el cuero cabelludo, el resentir es necesito estar más en contacto con el padre. Porque extraño a papá, porque papá se fue, porque papá está, pero hasta ahí nomás y medio que no me da bola, porque papá se murió, por lo que sea. Pero buscá eso. Y también me pasó de tener un paciente que también consultor, que tenía psoriasis en la cabeza. Y me dice, pero yo ya trabajé las historias de separación del padre. La mía con mi papá, la de mi papá con mi abuelo, la de mi abuelo con mi bis, etc. Sí. ¿Y la de vos con tu hijo? ¿La trabajaste? No, bueno, me dice, pero si mi hijo... mi ex nunca me lo dejó ver, nunca pude tener contacto. ¿Pero vos querías tener contacto? Sí, yo quería tener contacto, pero no me dejaron. Pensá en amplio. Está bien, son las historias de separación de padre, pero también son las historias de separación tuyas en tu función paterna.
Y en toda esta historia de que vos querías estar en contacto con tu hijo, etcétera, y te dejaban, ¿vos fuiste herido de alguna manera? Y me dice, sí. Y yo le hago esta pregunta porque lo que tenía en la cabeza era psoriasis. Me dice, sí. Porque yo en todo esto de querer estar en contacto con mi hijo, para hacerme una maldad, mi ex mujer me pone una perimetral, me denuncia de esto, me denuncia del otro, truchó un examen de ADN para decir que el padre era otro tipo. O sea, que vos quisiste estar en contacto con tu hijo, o sea, quisiste ejercer la función paterna y resultaste herido. Me dice, y sí, de alguna manera sí. Bueno, lo que está pasando ahí es que vos no tenés cualquier conflicto de contacto, vos tenés psoriasis. La psoriasis es un doble conflicto de contacto. Es, quiero estar en contacto con, pero cuando lo hago salgo herido. Entonces vos querías estar en contacto con tu familia, con tu hijo, de alguna manera resolver, arreglar o poner en orden la relación con tu ex. Tu ex no quiso hacer nada, lo único que hizo fue tirarte granadas, te puso una perimetral, te enfermó la cabeza, se te cagó de risa en la cara, te ridiculizó. Entonces saliste herido. Quisiste estar en contacto con, pero saliste herido. Quisiste estar en contacto con tu hijo y te pusieron todas las barreras, te ningunearon, te bardearon, te descansaron, te ridiculizaron. Entonces vos saliste herido. Entonces, acordate, la psoriasis es, quiero estar en contacto con, en este caso con el hijo, pero está relacionado con la función paterna. Y en ese intento salgo herido, ¿no? Por eso la psoriasis es, se rompe la piel, quiero contactar con, y a su vez se forma una costra. Me pongo un chaleco antibalas porque sé que voy a salir herido, o porque salgo herido. Entonces ahí está el doble conflicto. Bueno, y así podríamos seguir. Tema psoriasis da para largo. Según donde vos tengas psoriasis, vas a tener este conflicto de doble contacto. Si la tenés en los codos, va a estar relacionado con el trabajo. Si la tenés en las muñecas también. Si la tenés en cualquier lugar de los brazos. Si la tenés en las pantorrillas, va a estar relacionado con los colaterales. Las parejas, los hermanos, los primos, los cuñados, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudios. Todo lo que serían tus pares. Si la tenés en la cabeza, con el padre, obviamente. Si la tenés en el torso, va a estar relacionado con el territorio. Si la tenés en los hombros, con las responsabilidades. Si la tenés en las lumbares, con los colaterales. Si la tenés en las vértebras torácicas, sí, en principio con el territorio. Si las tenés en el cuello, la psoriasis va a estar relacionada con el contacto y con la comunicación. Podría ser varios videos de esto. Hay para hacerse una fiesta con esto. Pero bueno, eso es lo importante. Respecto a este síntoma físico. Y